Girona, la ciudad de los 1000 ataques y 3 veces invencible. Lugar cabalístico, poblado por seres infinitos, inmutables y eternos. Místicos en busca de la naturaleza del universo. Todo camino tiene sus luces y sombras, sus claros y oscuros. Paseo por su barrio viejo, un laberinto de bellas calles, pasajes y plazas, al encuentro de un bohemio que transita por las veredas de la vida en busca de placeres mundanos y espacios de libertad. Con su grupo Sopa de Cabra le dieron voz a la calle, canciones prohibidas para intocables. Gerard camina en un horizonte infinito, un aprendiz en la continua búsqueda del conocimiento. Hoy soy un pasajero en tránsito al encuentro de sueños y promesas. Per sortir a buscar el teu tresor. Camins, somnis i promeses. Camins que ja són nous. No és senzill saber cap on has de marxar. Pren la direcció del teu cor. Mai no és massa tard per tornar a començar. Per sortir a buscar el teu tresor. Camins que ara s'esvaeixen. Camins que has de fer sol. Camins vora les estrelles. Camins que ja són nous. Gerard, tú pasaste tu infancia y tu juventud, te criaste aquí en Girona. Cuéntanos recuerdos, cosas que te marcaron. Yo nací en el barrio Vell, en la parte antigua. Ha cambiado mucho. Girona era una ciudad bastante aislada. Yo recuerdo que a veces tenía más conexión con Francia que con, ¿sabes? Estábamos más cerca. Claro. Sucedían muchas cosas y eso creo que era algo que lo hacía especial. Ahí coincidíamos desde pintores a escritores. Recuerdo a Javier Cercas en el mismo bar donde nosotros nos encontrábamos. Y luego había música, pero estábamos los punkis y al lado estábamos, no sé, los que veníamos más del impacto de la revolución musical de los 60. Aquí se funda Sopa de Cabra, ¿qué empezáis? En el verano del 86, a encontrarnos en una antigua agencia de viajes para pasar el rato y tocar algunas canciones y componer algo. Y en el 90 estábamos en el Estadio Olímpic con Tina Turner y Último de la Fila, por ejemplo, ¿no? O en el Sot de Migdia, las fiestas de la Mercè con 70.000 personas. Fue muy vertiginoso. Otra etiqueta es directamente el rock catalán, que fue, se transformó en una especie de movimiento, de moda, como queramos llamarlo. La etiqueta nos incomodaba porque no era una etiqueta musical, sino convivíamos en esa etiqueta grupos de estilos antagónicos, había de todo. Era una etiqueta más en función de la lengua, ¿no? Coincide además con una necesidad que había, ¿no? De oír pues, canciones que hablasen de tu realidad y de la forma en que la gente de la calle hablaba. En el 2001 decidimos hacer nuestro último disco con Sopa y empiezo yo mi trayectoria. Hay un disco en particular que me parece interesante que hablemos, que es el de Los Intocables. Es un concepto increíble, ¿no? Son versiones de canciones que han sido censuradas. Para mí es dar el valor que realmente creo que tiene la música. Normalmente no la valoramos suficiente. O la metemos en el marco del pasatiempo, de entretenimiento y de lo frugal y frívolo.
Y en cambio, cada época, cada momento tiene alguna canción que puede explicarlo, incluso puede explicarlo de forma tan explícita o de forma tan decisiva que provoca que esa canción sea prohibida, ¿no? Bueno, después de 10 años decidís volver a reuniros con Sopa. ¿Cuál fue el detonante de esa reunión? Más que decidir volver con Sopa fue, vamos a cumplir 25 años, ¿no? ¿Hacemos algo? Decidimos hacer el concierto en el Palau Sant Jordi y de repente fueron 3 conciertos. Nunca hubiésemos esperado esto. Pensábamos, la gente nos recordará, pero bueno. Y de repente te das cuenta de que habíamos pasado a formar parte de su vida. Decía Salvador Dalí que su paraíso místico encontraba su plenitud en la bahía de Cadaqués, un lugar privilegiado donde lo real y lo sublime casi se tocan, destino de artistas y bohemios en busca de inspiración. Hoy nos encontramos ahí con 3 viejos amigos, enamorados del arte de contar historias y de divertir sin ser frívolos. Con la luz de Cap de Creus, de repente los ojos se les llenan de diamantes. Ellos son Marc, Jess y Axel, la banda a la que todos queremos pertenecer. Esto es el incendio, somos un incendio sin control. Coàguls de la nit és tan graciosa que s'enganxen tots els dits. Aquesta aiguardent és un perill. Plorem per fora però riem per dins. Amb l'ambaixadora de bona voluntat obrim les portes, l'alba no té pares. Cruixim les dents, piquem de mà, anem a la plec de Sant Sebastià. Esperarem a l'ombra d'un semàfor, de cop els ulls que s'omplen de diamants. Farem volar taulades i pianos a la riba, al port lligat. A la riba, al port lligat. Dale! Sense pressa i et tornes mineral. Em costa trobar-te perquè no tinc llum de far. Vaig de romeria a veure si ho veig clar. Et pescaré amb l'encesa i l'art. T'esperarem a l'ombra d'un semàfor, de cop els ulls se'ns omplen de diamant. Farem volar taulades i pianos. On? A la riba, al port lligat. Hey! A la riba, al port lligat. Bona! A la riba, al port. Com és? A la riba, al port. Ariel Rock!
Lleváis 20 años juntos y la verdad que me fascina veros en un momentazo, como si acabaseis de empezar, o sea, con una energía renovada, como si hubiese pasado algo. No solo eso, sino que os metéis como en el proyecto tal vez más ambicioso, creo yo, ¿no? Y conceptual, ¿no? No solamente un disco, sino también un libro. Y no sé, como que todo encaja, no sé, explicarme qué ha pasado. Yo creo que lo único que ha pasado aquí es que somos tres amigos con unas ganas locas de jugar y de probar cosas. Esto es como una pareja que a lo mejor tiene una crisis, que se estancan, entonces deciden comprar un juguete sexual, por ejemplo. Pues nuestro último juguete sexual es hacer una novela y un disco al mismo tiempo, ¿no? Que hablen de exactamente lo mismo. Todo el concepto gira alrededor de la Costa Brava, especialmente de Cadaqués. Fue un lugar importante en todo sentido, ¿no? Claro, es que aquí donde estamos, fijaros, aquí acaban los Pirineos y choca, depende, o choca con el Mediterráneo o se da la mano con el Mediterráneo. Entonces, aquí pasan cosas geológicamente muy potentes. Hay una geología delirante. El Cap de Creus es un viaje de tripi muy importante. Estas energías que hay aquí hacen que o bien te discutas muy fuerte con tu pareja o con tus amigos o con tu familia, o bien que crees grandes obras de arte, ¿no? Entonces, hay algo que reverbera en la luz, que sientes tú que, pues eso, unas vibraciones que hacen que estés en la onda para crear. Pero al mismo tiempo un sitio muy cosmopolita, con artistas. Esto es un imán para muchos artistas buenos y malos. Con la llegada de Dalí vinieron Gala con Paul Eluard, que eran pareja, se separaron, Gala se quedó con Dalí, después vinieron Max Ernst, vinieron Magritte, Picasso también estuvo por aquí. En los 60 vieron la Gauche Divine, los arquitectos, los cineastas se juntaban justamente aquí, en esta parte de aquí, a tomarse sus gin tonics interminables. Los 90 con los neo-hippies, con las drogas de diseño. Entonces siempre ha habido esas idas y venidas de la bohemia. Y del pijerío también, barcelonés. Claro. Sí, esto es un poco cuore, pero me interesa el momento en que Dalí os invita a tus padres a una fiesta. Dalí estaba una parte del año en París o en Nueva York y los veranos los pasaba en Cadaqués. Entonces, él cuando acababa de trabajar, a las 6 de la tarde, organizaba lo que eran unas soirées, ¿no? Con vino rosado. Entonces invitaba a la gente guapa que rondaba por ahí, algún visitante. Pues esa tarde bajó el mismo Dalí y se quedó prendado de mi madre, porque mi madre era muy guapa, ojos verdes, sí, lo sigue siendo, una mujer muy guapa. Pero mi padre no lo era. Así que no los invitaron por culpa de mi uncool padre, ¿no? Se quedaron no pasó el casting. No pasó el casting. Mi padre no pasó el casting y se perdieron a ver qué debía pasar ahí, ¿no? En esas fiestas. Me parece muy curioso que sois de Barcelona, sí, ¿no? Tenéis esta vinculación con la Costa Brava, con Cadaqués, como has contado, pero os encontráis, os conocéis en Inglaterra, ¿no? En Londres. Aquí en la cosa... ¿Cómo funciona querido esto? Gerard, Porque hay una influencia muy grande también. las ganas de divertir empiezan en los 90, cuando nosotros empezamos a mentir descaradamente en las entrevistas, pero a ti te vamos a decir, y a vosotros os vamos a decir la verdad. No nos conocimos en Leeds, porque aparte teníamos una ciudad que era Leeds, en la que jamás hemos pisado. Jamás en la vida. Es una leyenda, Nos inventábamos como las que contaba Jim Morrison, que habían criado los indios, o Dylan, que se había criado en los trenes de carga cruzando... Correcto, porque en realidad, digamos que el concepto del grupo empieza por eso, por contar historias. Ya desde la primera entrevista que decimos, ¿qué podemos contar para decir nuestras influencias vienen del norte de Inglaterra? Pues vamos a decir que somos de Leeds y que nos conocimos en Leeds. Pues claro que sí. Y aparte que creo en la historia que Axel trabajaba en una tienda de discos. No, yo trabajaba en tienda de discos. Aparecíamos... Lo chungo del mentiroso es no acordarse de la mentira que ha contado. Entonces esto deberíamos revisarlo. Bueno, yo la puedo contar. Era que yo trabajaba en una tienda en Leeds y entraban Axel y Mark y con un inglés muy extraño me preguntaban sobre un disco de Brigitte Bardot. Exacto. ¿Vale? Y yo os decía, hostia, ¿estos tíos de dónde son? Porque no son británicos, eso es seguro, ¿no? Y preguntaban por un disco de Brigitte Bardot que era un single donde había la canción Sidonie, que luego sería el nombre de la banda. Os gusta mucho divertiros y os gusta divertir. Vuestros conciertos son celebraciones casi, ¿no? Pero al mismo tiempo vuestros contenidos no son nada banales. Hay un pozo cultural, hay trascendencia ahí dentro. Combinar esas dos cosas es
¿Cómo lo hacéis? Es que divertirse y hacer divertirse no es nada frívolo. Sí No. que damos la imagen de por cómo vestimos, por cómo nos planteamos hacer un concierto, pero aquí el culpable es Jess, en realidad. Y el secreto del grupo es que aquí hay dos depresivos, que somos Axel y yo, Sí. acuarios. Entonces aparece Jess, que es el que un poco aporta cordura desde su locura. Y aquí, con su sentido del humor. Y esto lo trae él al escenario, nos contagiamos y tenemos ganas, pues eso de hacer el payaso, que es una cosa muy seria. Os hace muy especiales. Sí. Esto que dices, Gerard, es muy guay porque yo me acuerdo cuando empezaba a escuchar música, cuando empezaba a interesarme por la música, y llegaban a mí conciertos en VHS de los Rolling Stones. Sí. Y veía que ellos se lo estaban pasando bien, Muy bien. pero el público también se lo estaba pasando bien, o con David Bowie. Y yo pensaba, vale, si yo quiero tocar en un grupo, quiero dedicarme a la música y quiero que la gente se lo pase bien y yo pasármelo bien. Y con Sidoní para nosotros es una máxima. Me ofendió, nos ofendió que nos llamaran payasos, ¿no? Y fíjate que ahora, payasos justamente por eso, ¿no? Por hacer más cosas más allá de lo estrictamente musical, ¿no? Nuestro único deseo era esforzarnos para que la gente se lo pasara bien. Ahora me doy cuenta cómo de importante es que en su día nos llamaran payasos, porque en realidad es nuestra función en este mundo, entretener, ser los payasos, tío, para que la gente realmente disfrute con nosotros. Creo que me equivoqué de banda. Tenía que haber ido con Sidoní. Todos nos equivocamos. Estáis en esta No banda. conseguí. Somos una banda. Qué Cuidado bien. porque las mías solo duran 5 años. Miro el paisatge, cerco paraules, complint els versos sense neguit. Para Silvia Pérez Cruz, volver a la infancia es volver a Calella de Palafrugell. Una confluencia de aromas, paisajes y colores que siempre han estado presentes en su voz, en una visión musical capaz de mirar hacia los lugares más diversos. Desde aquellas primeras veces cantando habaneras hasta lo que es hoy, una portentosa transmisora de emociones sin fronteras ni leyes. Amagar-me a la platja per sentir sons i tardes del passat. Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes y olvida falsedades del pasado. Recuerda que fueron solo sueños que tuviste. Qué falsa invulnerabilidad la felicidad. Ay, qué falsa invulnerabilidad la felicidad. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mañana? Cuando yo muera, amado mío, no me mandes flores a casa. No pongas rosas sobre el mármol de mi fosa. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. Cuando yo muera mañana, 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 y habrás cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola. Ay, que ya siempre estaré sola. Mañana, y cuando yo muera mañana, 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 y habrás cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola, que ya siempre estaré sola. Mañana. Silvia
Estamos hoy en Calella de Palafrugell. Este es el sitio donde naciste, donde te criaste, donde pasaste tu infancia e incluso parte de tu juventud. Yo viví aquí hasta los 18, o sea que es toda... antes de decidir ir a la ciudad a estudiar. Entonces, yo me siento de aquí. Si tengo que explicar alguna vez qué sentimiento tengo de pertenencia, es de este paisaje, de este mar, ¿no? Viajar y volver delante, mirarlo y decir, yo soy de aquí, ¿eh? A mí esto me emociona, o el olor, el caminar, el pasear, el tener tu playa, tu pino, no por posesión, sino por reencuentro constante, ¿no? Claro. De que esto en la ciudad no pasa tanto, ¿no? Aquí, bueno, es como un cuadro en el que vas entrando. Me imagino que también el taller que tenía tu madre, en distintas disciplinas artísticas, que me imagino que crecer en ese ambiente tiene que haber también, bueno, influido bastante, ¿no? Absolutamente, claro. Ahora es que veo esto, te veo con el mar y no puedo no hablar de él, pero mi madre y mi padre, o sea, aquí es donde me enseñaron a mirar. Mi madre hizo una escuela de arte, estudió historia del arte y vio que la gente, los de 18 años, no sabían expresar lo que sentían. Y pensó irse con los niños de 3 años y empezó a dar clases en las escuelas de pintura y música y cuento y teatro, no sé, a expresarse, hasta crear una escuela que se llamaba L'Artis y donde yo fui muy feliz porque ahí se hacía cerámica, dibujo, fotografía, charlas, exposiciones, se mezclaba todo y era un espacio donde expresarse con libertad. Las habaneras y las habaneras de Calella, un estilo que tampoco está mayoritario, ¿no? Y que es más de taberna. ¿Qué me puedes contar de todo esto? Las habaneras. Pues es el género que amaba mi padre. Él trabajaba en una fábrica, ¿eh? Pero su pasión era buscar canciones perdidas y arreglarlas para grupos de habaneras. Se iba a Cuba, donde tenía un archivo, una habitación súper humilde, buscaba canciones, las traía, y luego su pasión era en las tabernas de aquí, que habían 3, encontrarse con sus amigos, y bueno, pues eso de la mesa de madera, el trago, y cantarle a las penas con alegría y reír mucho. Entonces, yo a las habaneras tengo una relación extraña, pero el canto de taberna, el del marinero, ¿no? Es muy emocionante. Y tengo un recuerdo de mi padre con Alfons Carreras, que eran el dúo, que pensaba, ¿cómo lo aman estos, ¿no? Con ellos aprendí lo de amar un acorde, ¿no? De cada nota, no intentar hacer muchas cosas, sino estoy aquí y escucho la canción, la acompaño y además me emociono. Para acercarme a mi padre, yo creo que empecé a cantar, a decirnos las cosas cantando. O sea, yo me acuerdo de mi padre llorar porque yo le cantaba y le contaba todo lo que no podía contarle hablando, se lo cantaba. Entonces era un momento sagrado de 4 canciones, igual una vez al año. Da la sensación de que, así como de repente en otras disciplinas como el cine o la literatura, la tristeza es un tema que no es tabú, en cierto modo, que la gente no le da la espalda, en la música da la sensación de que es un tema medio difícil de abarcar. Tú, sin embargo, la reivindicas, en cierto modo. Cantarle la tristeza en colectivo, este acto generoso en comunidad, creo que hace muy, muy bien. No es para regodearte en el dolor, sino para desprenderte para de sanear, él. Para drenar. Totalmente. Y eso es súper sano. Y al final, igual puedes llorar, pero ese llorar no de colapse, sino de abrir las compuertas y desbloquear algo que tienes enquistado, que eso es sano. Las fiestas mayores de Lleida son presididas simbólicamente por las figuras de 12 gigantes. Hoy tenemos a un artista que se define como pequeño y que en forma de manifiesto imposible intentó imponerse una serie de limitaciones para crear una música sin límites. Él, Joan Pons,
se proclama creador del pop metafísico con el Petit de Caleril. A muchos grupos nos cuesta definir cuando nos preguntan qué estilo hacéis, buscar una etiqueta como siempre se busca. Sin embargo, vosotros encontrasteis una que me parece maravillosa, que es pop metafísico. O sea, siempre nos ponían etiquetas que no nos parecían adecuadas. Sí. Y dijimos, tenemos que inventarnos nosotros una etiqueta que sea bastante extraña para que pero lo hacíamos en broma, pero después ha sido bastante práctico porque nos ha ubicado en un espacio y a nosotros mismos no es que nos sirva para hacer música, pero sí que nos sirve para explicarla muchas veces, ¿no? Y la cuestión metafísica es algo que está muchísimo en nuestras letras, ¿no? Y lo hacéis con tanta convicción, eso, que hasta habéis hecho un manifiesto sobre el pop metafísico. Sí. Que marca unas normas y un marco sobre lo que se puede hacer, lo que está permitido, lo que no está permitido. Sí, la primera norma es que los metafísicos no podemos ponernos normas. Es que el primer punto del manifiesto ya nos hizo muy difícil seguir con el segundo o el tercer punto. Estamos en el primer punto de momento. Pero también teníais algunas premisas como ciertas palabras que no se pueden decir o... Sí, hay palabras que están prohibidas o, por ejemplo, que aparezcan sistemas de transporte, pero empezamos a abrirnos ahora. Estamos en un momento de apertura metafísica. El movimiento metafísico se está ampliando. Con Ferran, ¿no? que es con el que más hemos hablado de esto, Ferran Palau, él me llamó y me dijo, hostia, tengo un problema, tío, ha aparecido tren en una canción. Y digo, hostia, y él me dice, ¿y a ti te ha parecido avión? Y digo, hostia, estamos perdidos ya. O sea que vamos saltándonos las normas. Y al final, ya te digo, es que el manifiesto como tal no está terminado y creo que no lo vamos a terminar, porque la idea era irlo a firmar en Montserrat, en las montañas, arriba en el monasterio, pero creo que ya excelente, se quedará ahí. Excelente. Tiene sus normas, pero son normas muy fluidas, ¿no? También hacéis mucho trabajo en el sentido de circuito,
Ajá. de intentar crear circuito, ¿no? Sí, no era tan fácil con lo que hacemos, con la música que hacemos, tener unos circuitos, o sea, entrar en los circuitos que existen. Y nos hemos tenido que inventar un poco la manera de tocar, porque es verdad que no hacemos música de fiesta mayor y por lo tanto no tiene mucho sentido. Pero hay un mogollón de sitios increíbles en todos los pueblos o ciudades pequeñas con sitios para tocar, tanto interiores como exteriores, ¿no? Y ha sido un trabajo de ir buscando qué colectivos les puede interesar, y ahora tenemos un circuito que nos permite hacer esto, 70, 80 conciertos en un año, que antes era impensable. Pensamos muchísimo en esto, en cómo buscar, ¿no?, dónde están las grietas para donde poder meternos nosotros, como si... Yo lo veo cuando nace hierba entre las rajolas, ¿no?, que sale, o entre las carreteras, ¿no?, que sale ahí algo y dices, nosotros somos esto en la industria de la música. Que da vida, entonces, es esta Sí. señal de que hay vida todavía. Claro, Qué claro. maravilla. Y la vida está en las personas que aman la música, no está en el gobierno o en el director de no sé qué, ¿no? Esto tiene que salir de ahí y los otros siempre vendrán a remolque, ¿no? Dirán, hostia, cuidado, que esto interesa ahora, Sí. vamos a apoyarlo. Bueno, no me parece mal, pero siempre la fuerza tiene que venir de la gente que queremos hacer cosas, ¿no? Les pobres pupil·les com s'ho faran. Lleida es una ciudad con dos catedrales, la Seu Nova y la Seu Vella. También ha alumbrado artistas visionarios que otorgan un valor místico, una pureza casi trascendente a su música. Artistas de dos generaciones diferentes con un acento distintivo y un espíritu común, el de la búsqueda de las canciones eternas. Ellos son Xavier Baró y Clara Viñals. L'has de perdre per saber que l'amor és un tresor guardat per un vell roser que et clava espines al cor. És la febre dels grans espais que els amants porten als ulls. Oh, l'amor d'art feridor, dolç verí que et va embruixant. L'univers esclata amb llum, la terra és un lloc estrany, on el res sembla que és molt i la pobresa un tresor. Veus del licor del bruixot i balla la lluna amb el sol. Oh, l'amor d'art feridor, dolç verí que et va embruixant. Oh, l'amor d'art feridor, dolç verí que et va embruixant.
sois dos figuras emblemáticas de la música lleida. Sois de distintas generaciones, ¿no? ¿Qué fue lo que os unió? ¿Qué es lo que os une? ¿Qué hay en común entre vosotros? Fue conocernos porque estábamos en el mismo sello, pero ya hace muchos años, ¿no? Hace muchos años, que era cuando Clara estaba preparando su primer disco. Enseguida vi que ella tenía un sello muy especial como compositora. Eran canciones muy diferentes, no tenían las estructuras normales, eran como apariciones, ¿no? Como una flor que brota y cada una es diferente. Lo que me acabó de hacer sentirme unido a ella fue que vi que se entregaba a la música en cuerpo y alma igual que yo. Sí, yo a Xavier le escuchaba antes de conocerle porque me gustaba, entonces fue influencia porque gente que cantaba en catalán y en mi acento, ¿no? de Lleida, pues no hay mucha, y gente con una personalidad tan abrumadora, con un universo que realmente se pone a cantar y en los conciertos te quedas como ¡buah! Y algo que también os caracteriza es que los dos cantáis en lleidatà. El acento del catalán occidental pues había estado históricamente un poco menospreciado, sobre todo, no en toda Cataluña, pero sobre todo en la zona elitista de Barcelona, ¿no? Porque bueno, es un acento que los dicen que es un poco duro. Clara y yo decimos que es el más bonito de Cataluña. Absolutamente. Pero yo creo que nos ha dado también un sello propio, un sello identitario. Es como nos sentimos más cómodos. Pienso en toda tu trayectoria, en todos tus viajes, en todos los sitios donde has estado. Has tenido idas y venidas, has cantado en castellano, sí. Has hecho rock en los 80 y principios de los 90. Yo veo que es el río de la vida, ¿no? Hacía cosas muy diferentes y no me centraba mucho y iba de aquí para allá. Hasta que pues, un día sí que me paré y dije, se me apareció la musa catalana, ¿no? Y me dijo si quería ir a una fiesta, dije sí. Y fui, y cuando salí de la fiesta me encontré en la carretera de los portadores de canciones eternas y la seguí, ¿no? Y ya está hoy. Tú también has tenido una evolución en tu trabajo. Para mí el pop es como el estilo en que yo me siento más cómoda, que para mí es pues, una melodía bonita pero original y unos acordes también chulos y una letra interesante, ¿no? El pop ideal sería esto. Que el llit es converteixi en un mar esbarriat i els llençols en veles de paper d'arròs. A veces para crear música no necesitas más que lo que tienes a tu alcance. En una noche de celebración en Girona, un grupo de amigos vislumbró la posibilidad de hacerlo con instrumentos de juguete. Años después, la Orquesta Fireluce es una formación consolidada y todavía insólita y sorprendente. I després, silenci. Tenéis aquí una pequeña muestra de los instrumentos que soléis usar, juguetes y también instrumentos tradicionales de Asia, ¿no? De China. Pero bueno, nos intriga mucho saber cómo suena todo esto. Todo esto surgió
creo que de una manera prácticamente espontánea, una noche de Navidad que os pusisteis a tocar con juguetes, con cosas que había ahí, me imagino que en una casa o no sé dónde estaríais. Sí, bueno, espontáneo en el bar. En el bar. En el bar y en barracas de aquí, Girona. Y quedamos, hubo una persona que conocía a todos, que es David, y él nos juntó y empezamos, y ya éramos muchos entonces. Bueno, empezamos como, vale, vamos a preparar 4 canciones. Y así hasta hoy, que hemos hecho 18 años, hace nada, imagínate. Tenéis una canción, Mina de Miraguano, ¿no? Sí. Donde hacéis una carta a los Reyes Magos. Bueno, no es bien una carta a los Reyes Magos, sino que es una carta amagada dentro de... Escondida. Es una carta escondida dentro de una nina que se regala a una niña que acaba de nacer, ¿no? Y son los deseos para su vida. Y donde ponéis el deseo de con los músicos que os gustaría tocar, ¿no? Esto también lo hicimos. Hicimos también una carta con músicos que nos gustaría hacer un disco. Ya decía Oscar Wilde, cuidado con lo que deseas que lo puedes conseguir, ¿no? Vale, pues lo conseguimos con Pau. Pues sí. Més grandet troba un ocell a sobre d'ell, a dalt d'un arbre. Ell no es mou i un excrement li fa blanca mitja cara. Troba la nina d'un ull, la voldria per companya, però no la crida ni acull. I la nina se'n va a França. Trabajáis un proyecto juntos, que además muy singular, ¿no? Ataraxia. Ellos realmente son, o hasta hoy, han sido una banda instrumental. A partir de ese disco en el que yo intervine, pues empezaron a trabajar por primera vez con gente, con voces, con cantantes, con recitantes y tal. Y bueno, cuando decidimos hacer algo juntos, bueno, pues digamos que la solución era mis poemas y sus músicas. No sé si esto te ocurre muy frecuentemente, que te llamen nuevas bandas para nuevos conceptos para colaborar, pero ¿qué sentiste, qué había ahí que te interesó? Me sorprendió el hecho de esto de trabajar con instrumentos de juguete e instrumentos raros. Esto empezó, digamos, a divulgar ese tipo de tratamiento de la música fue Pascal Comelade. Hace muchísimos años, cuando yo empecé en el grupo de folk, hice un dúo que se llamaba Pau y Jordi, y ya la primera vez que presentamos un EP, lo hicimos con el título Joguines d'època y capses de mistos, que significa juguetes de época y cajas de cerillas. Bueno. En la entrada le dábamos cajas de cerillas al público para que nos siguiera con el ritmo, ¿no? Y mientras nosotros cantábamos, pues teníamos juguetitos mecánicos de esos que cuando chocan se van para atrás y tal y cual, que estaban todo el rato por ahí dando marcha, digamos, ¿no? Y haciendo clic, 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 troca, troca, troca. Y bueno, yo creo que era un enfoque de todo eso que luego ha ido saliendo. Has creado escuela. Has creado escuela. Sí, eso seguro. Sí. Ha marcado época, lo cambió todo. Tú defendiste abiertamente el uso del LSD, del ácido lisérgico, para todo tipo de experiencias. El LSD es una droga muy curiosa, ¿no? Porque es un psicotrópico. Y además, dicen, enteógeno. O sea, yo creo que la gran revolución del siglo XX fue la revolución de los jóvenes, y la revolución de los jóvenes se basa en 2 cosas: el LSD y el rock and roll. ¡Bien! Però calla, són paracaigudes vius. Es mouen, respiren. Són entre mol·lusc i alga de mar com pops de gelatina. Avancen, cabussegen, s'inclinen. Déu meu! Són meduses! Són meduses! I
pobles lluents i amagranades infesta la pell marina. Centenars, milers, un disbarat, tot un sarampió de grans morats ha consquerit la superfície. És com si la mar, Jesús, hagués prescrit l'escarlatina. Ses garotes hi fan niu en sus barrets d'hora festiva. Rocaforts marins per on tigregen els serrans entre ses guiules ben vestides. Amb mantals perdencs, macerats en bones herbes i adobats amb sals marines. Amb mantals profuns que ningú no ha tastat mai, sinó algun submarinista. És que es veu la llum del dia anterior, qui buida foscor a les cavernes, qui talla el pastís de fruites que s'endú la millor part. Este parece un lugar cualquiera, pero para mí no lo es. Yo a los 5 años llegué a esta calle y justo lo que tenía al salir de la puerta era la única tienda de discos que había en la ciudad. ¿Vivías en una de estas casas? Aquí, en el cuarto. Wow. Enfrente estaba la tienda de discos, que podías coger tus vinilos y te ponían una muestra de algunas canciones. Y debajo estaba la librería que llevaba mi tío. ¿La tienda ya no existe, la librería sí? La librería sí. La primera o la segunda más antigua que queda en Cataluña. Mi tío entró a trabajar aquí y acabó siendo suya esa tienda y la transformó de una librería religiosa a una librería del saber con 200.000 libros en stock. Mi tío a veces me dijo, si alguien se queda encerrado alguna vez aquí podrá entenderlo todo, ¿no? Era como su sueño. Qué buena frase. Sí, sí. Yo era bastante introvertido, con lo cual el mundo de la librería era un mundo de silencio, de meterse en sitios, ¿no? Como la música. Incluso llegué a ser tartamudo una época, a los 10 años. Aunque a los 6 leía perfecto, sí, muy para adentro. Y la música me sacó de ahí, cantando sobre los discos. Ajá. El pensamiento no me iba tan rápido, entonces cada palabra tenía, cada sílaba tenía su lugar en el compás. Y yo era normal. Pillaste el swing. Y pillé el swing y ya no lo he dejado no nunca. Lo soltaste no nunca. Lo solté. Qué bien. Tampoco vas a venir y voy a tener que contártelo. Girona es una ciudad a la que le gusta tender puentes. Su provincia también se ha caracterizado por propiciar encuentros entre músicos y público, crear sus propios espacios desde el idealismo y la más pura autogestión. Así se gestó una vibrante escena hardcore de calado internacional. Hoy resuena en la renovada vitalidad de Calavento y en la experiencia de Santi García. Santi, tú eres productor de un montón de bandas, conoces la escena hardcore de Girona. ¿Y cómo surge, por qué surge y en qué momento está? Fue más en pueblos de la Costa Brava. Yo empezó todo en Sant Feliu de Guíxols, en Palafrugell, 93, 94 empezábamos allí,
Y bueno, fue un poco una necesidad, ¿no? de hacer cosas, de montar conciertos, de sacar discos, autoproducido todo, y dando oferta a grupos de fuera, encontraban un público súper entregado, de fans del rock and roll auténtico, ¿no? Y cada vez había más gente de todo el mundo que cuando venían de gira por Europa pasaban por esas salas. San Feliu y por la Palafrugell. Y eso me imagino que influyó también en las bandas de aquí, claro. Bueno, era básicamente una sala de conciertos, un festival que hacíamos en verano, que se llamaba Sant Feliu Fest, y yo tengo un estudio de grabación en Sant Feliu que también venían muchas de estas bandas a grabar. No hubiese existido Calavento sin este movimiento, sin esta escena. Tienes la suerte de que existen esos espacios donde puedes ir a tocar y a relacionarte con otra gente que también hace este tipo de música, ¿no? O se identifica con esta manera de entender la música, muy vinculada al do it yourself y a montarte tu propia gira y a tocar solamente por la cena y por dormir, ¿no? Y al final creces un poco con esos valores, ¿no? Y esa manera de entender la música y de hacerla, ¿no? ¿Qué implica ser dos para hacer todo este sonido? ¿Cómo os lo montáis? La idea fue de Aleix, me llamó un día y me dijo, mira, tengo una propuesta, me gustaría hacer una banda de dos, vamos al local y probamos, ¿no? Y él tenía muy claro que se quería enchufar a varios amplificadores. En ausencia de bajista, ¿no? Básicamente era doblar la señal de la guitarra y octavarla, o sea, hacer una octava grave para pasarla para un ampli de bajo y que diese la sensación de que hubiese un bajista tocando con ellos. Estás contando tus secretos, oye. Bueno, esto se ha hecho ya, ahora lo ha hecho mucha gente, ¿eh? Maneras de sonar grandes siendo menos gente, ¿no? El circuito en el que os movéis, ¿sentís que faltan cosas? ¿Sentís que tenéis que seguir creando? Hemos salido un poco de lo que era el circuito más underground. Al final, eso son salas pequeñitas que tienen su dueño que intenta sobrevivir como sea de esto, de montar conciertos y de organizarlo guay, que las bandas estén cómodas y estén contentas en su espacio. El público también lo agradece mucho, ¿no? Poder estar ahí cerca de los artistas, de los músicos, de poder ir a hablar con ellos después, cosas que en un festival no se pueden hacer, ¿no? Un poco el espíritu underground de tocar en clubes, ¿no? Del sudor, del rock. Esto creo que nunca va a desaparecer porque es lo que realmente nos motivó a empezar a tocar, ¿no? Cuando empezamos era, ostras, yo quiero ser como... Vamos a hacer canciones para dar conciertos. Claro. Era ese el objetivo, ¿no? Pues también dar conciertos para hacer canciones y para sonar, porque al final las bandas, ¿por qué suenan en otros países? Porque tienen un montón de circuitos donde tocar y tocan prácticamente varias veces a la semana y eso hace que eso vale por miles de ensayos que podemos hacer. Claro, y hay que intentar mantener eso, ¿no? Y que eso no muera. Me despedí, paralizado por el miedo, y no te pude decir todo lo que pienso. Todo lo que diga puede ser usado contra mí, contra la vida que tienes delante de ti, delante de mí, la que nos entretiene. La oportunidad era grande. Los motivos importantes. Lo que hemos hecho hasta ahora lo podéis pasar por la trituradora, pero y seguirá para siempre, aunque os duela, aunque os joda. Yo seguiré convencido en el frente hasta el final. Se lo debo a la gente. En este viaje he descubierto islas que no aparecen en los mapas.
pobladas por personajes que se sintonizan en cuerpo y alma, envueltos en universos propios y mágicos. Poetas escénicos, amantes de la prosa, iconoclastas y transgresores, chatarreros musicales que saben que no nos hacemos adultos, sino que nos adulteramos. Personajes surrealistas que dibujan la persistencia de la memoria y gente tranquila que vive en total ausencia de deseos o temores. Manifiestos sin propósitos ni doctrinas, la farsa de la metáfora y de la palabra. Hay caminos que ahora se desvanecen, caminos que ahora tengo que hacer solo, caminos que me acercan a las estrellas, caminos que hoy ya son nuevos.